¿Cómo estás, Rodolfo Valdés? Qué gusto saludarte. Rodolfo Castro Valdés. Muchas bienvenido. gracias, Luis Alberto. Buen día. Saludos a la audiencia. Muy contento de estar por acá contigo. Gracias, igualmente. Vería como director de la CONAGUA, el nuevo director de la CONAGUA, bueno, el organismo de Cuenca, ¿no? Director del organismo de Cuenca del Noroeste de CONAGUA, que es como delegado de la CONAGUA. Delegado de CONAGUA, ¿no? Platícanos, pues directamente te tocó ya el tema, que llegaste yo creo con mucho trabajo. El gobernador ha calificado como una sequía bíblica la que estamos viviendo. Y si pueden ubicar esa parte nomás de lo que dijo el gobernador como sequía bíblica, sería importante, producción, porque nosotros hicimos un TikTok ayer, ahí está en nuestra cuenta de TikTok, @Alberto_Medina, en nuestro análisis sobre lo que dijo el gobernador. Saludos a 151 de Megacable, buenos días, y a Megacanal y al sistema de radios. Ahorita vamos con el sistema de radios de identificación porque vamos de lleno con la información. ¿A qué se refería el gobernador con sequía bíblica? 4 presas sin ni una gota. ¿Cuáles son? ¿Y a qué se refirió? Evidentemente el problema de la sequía no es un tema solo para Sonora. Son varios estados, el 65% de la superficie del país tiene problemas de sequía en un grado fuerte, mayor, de alguna forma. En el caso del estado, esto se asienta porque no ha habido precipitación en los últimos meses. Evidentemente lo que dice el gobernador Durazo con toda razón es de que hay 4 presas, la presa del ingeniero Rodolfo Félix Valdés en el río Sonora, Abelardo Le Rodríguez, en Altar, la Cuauhtémoc y el Mátape, Ignacio La Torre, que presentan, digamos, técnicamente 0% de almacenaje. Por ejemplo, de 5 a 0. Esto quiere decir que no tienen nada de agua como tal, ni en escurrimiento ni en almacenamiento. Evidentemente este es un problema mayor y resalta que estas precipitaciones pues, no se han presentado. En enero, solo por ponerte un caso, Luis Alberto, evidentemente la precipitación ha sido mucho menor al año pasado, o sea, en un 40%. Y eso quiere decir que estamos enfrentando lo que llaman algunos temas los economistas. La Secretaría de Hacienda el día de ayer le llamó que hay un choque hídrico en el país y eso afecta indudablemente el tema de la economía, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el plan? El plan, en términos de lo que está haciendo el gobierno federal, es evidentemente privilegiar el tema del consumo humano. Y como tú sabes, en el caso de Sonora, pues se redujo sensiblemente el 60% la superficie que se iba a sembrar normalmente en un programa de cultivos. Solo por ponerte el ejemplo del yaqui y el mayo, más de 250,000 hectáreas se dejaron de sembrar. Evidentemente esto tiene un tema sensible para la economía de la región. Y entonces el privilegio del tema es el consumo del agua y garantizar ciertas superficies que se tendrían que cubrir con el tema del agua, ¿no? Pero sí estamos en un problema. A ver, más del 60% se dejó de sembrar, 250,000 hectáreas en el sur, ¿no? Del programa normal que es de siembra, evidentemente afecta esto, la sequía, y entonces queda el tema del agua subterránea por pozos, ¿no? Pero, pues por supuesto, los mantos acuíferos resultan afectados, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento, pues tiene que privilegiar el tema del consumo del agua, sobre todo en las presas del Yaqui y del Mayo, y en el caso de Hermosillo, pues evidentemente se tiene cubierto, ¿no? El tema del consumo de agua. Y en las presas del sur también, por ejemplo, la del Novillo, ¿cómo está? ¿Cuál es la capacidad del Novillo ahorita? La del Novillo, mira, por ponerte un ejemplo, la capacidad de todo el sistema de almacenamiento de presas del estado de Sonora habla de más de 8,000 millones de metros cúbicos. Hoy en día tenemos solo la capacidad de tener el 22%, 1.310 millones de metros cúbicos se tienen hoy en día. Esto quiere decir que tendríamos que ver, sí, o sea, el 22%. ¿De las 8,000 metros cúbicos de cuántas presas estamos hablando ahí en el estado? Estamos hablando alrededor de todo el sistema, tiene el río Yaqui, el río Mayo, el río Sonora, el río Altar, el río Mátape. Son en total 12 presas y, por supuesto, algunos abastecimientos que se tienen pues, de manera muy pequeña, ¿no? Entonces, en esta capacidad de almacenamiento, pues evidentemente está el problema. Ahora, en el caso de
de enero, febrero y marzo, donde se presentan precipitaciones menores, no podríamos decir hoy en día que el año completamente no va a ser llovedor, es decir, que no va a haber lluvia. Aunque hay pronósticos, este choque de la Niña, el fenómeno meteorológico, evidentemente nos trata de ver, se ve que hay un tema de que hay problemas con el tema de la lluvia. Entonces, hacia abril habría que ver el comportamiento que podría tenerse, ¿no? Porque hacia el periodo que arranca en octubre, del periodo cíclico de las lluvias, evidentemente hacia agosto podríamos decir qué problema podríamos tener en ese ciclo que arranca septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Bueno, pero... Y que afectaría, pues en todo caso, las siembras hacia el 25-26, ¿no? Pero ahorita el pronóstico no es pronóstico halagador de que vaya a llover. Claro que no. O sea, no tenemos un dato, pero tampoco podemos ser alarmistas y decir que no va a llover. Que no va a llover. Sí, claro. Evidentemente, no. Así es. A ver, ese dato duro es importante. Son 12 presas. Sí. De 8,000 millones de metros cúbicos disponibles que deberían de estar, solo tenemos 1,200. Sí, digamos que las 10 presas, en capacidad que se mide el almacenamiento de estas 10 presas, los 8,000 millones, pues tienes ahorita mucho menos, ¿no? ¿Cuánto dijiste? ¿Me puedes repetir? Tenemos ahorita la capacidad de los 8,630 millones, 1,310 millones en capacidad actual. ¿Cuál es la que más tiene? El Novillo, me imagino. Sí. Y entonces, ¿cuánto tiene el Novillo? Y mira, en el caso del Novillo, tenemos la Plutarco Elías Calles, ahorita tiene un comportamiento de 453 millones de metros cúbicos. Digo, la que tiene mayor es la Álvaro Obregón, ¿no? 655. Entonces, y las demás presentan un problema. ¿La Álvaro Obregón dónde está? En el río Yaqui, ¿no? Que es la del Novillo. La del Novillo y luego enseguida la Álvaro Obregón. La Álvaro Obregón. Estos sistemas que son los que tienen la mayor capacidad de almacenamiento en el estado, ¿no? ¿Cuánto tiene la del Novillo nomás? La del Novillo tenemos hoy en día 453, Álvaro Obregón 655 y ya muy pequeñas Abraham González y Lázaro Cárdenas. Es el sistema de abastecimiento del río Yaqui. En el río Mayo, pues en la región del Mayo, la Bicentenario 26.57, Ruiz Cortines 81. Y si te das cuenta, pues esa capacidad se ha estado mermada completamente, ¿no? Por lo mismo, las grandes superficies de siembra, pues no se dan. Por ejemplo, en el caso del Yaqui, el sistema de agua subterránea, el caso de pozos, evidentemente es la que está utilizándose para el tema de las siembras agrícolas, privilegiando el tema de la legumbre, la hortaliza y, por supuesto, menor superficie en el caso del trigo y del cártamo, ¿no? Esperábamos que hacia noviembre y diciembre hubiera una mayor capacidad de siembra por el tema de que hubiera alguna precipitación extra, pero no se dio el caso, ¿no? ¿Y qué está generando esto? Que no haya agua, es decir, ¿por qué estamos así? Bien lo dijo el subsecretario Amador ayer en una entrevista, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda en el país. Esto genera un problema en la economía, evidentemente, ¿no? Y más en el caso del Estado, pues genera un problema en el tema de la economía regional. No, obvio, pero ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por la falta de lluvia, por los excesos, por el mal uso que le está dando la industria, la misma agricultura, que es de las que más utiliza los datos así? ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Mira, evidentemente el 2023 fue el año más seco en 40 años. Es un tema cíclico. Evidentemente, cómo se comportó el tema de las lluvias se da de manera cíclica. Si 22 tuvimos agua, el 23 no y el 24 se comporta de esta forma, más seco todavía, entonces tenemos un problema cíclico. La presidenta Sheinbaum ha señalado que requiere. Ayer, el día de antier, tuvimos un foro aquí en Sonora que inauguró el gobernador Durazo, donde se expuso la situación del diagnóstico hídrico. Hay 13 foros en el país que está organizando con agua, ¿no? Y uno de ellos fue en Hermosillo. ¿Qué te puedo sintetizar de esto? Necesitamos un ordenamiento jurídico en el tema de las concesiones, y es lo que va a hacer con agua en este sentido. Pero también la cultura del agua es muy importante. Y además, como otro vector importante, es que debemos de generar que esta cultura del agua se refleje realmente en la capacidad que podamos tener en inversión y sobre todo en el manejo hídrico agrícola, ¿no? El consumo del agua, evidentemente, no solo es el ahorro en la parte agrícola, también lo tenemos que hacer en el consumo humano, ¿no? ¿Y a corto plazo? Entonces, en este año, ¿qué va a hacer? Porque todo eso, el reordenamiento de concesiones y todo, que la presidenta habló
Nosotros le preguntamos incluso en campaña, tiene muy claro el tema del agua, ella lo domina muy bien. Así es. Pero a corto plazo, ¿qué en este año? En este año traemos... ¿Qué alcanza? Porque el gobernador hablaba de que los ayuntamientos ya no deben de estar siendo las cajas chicas de los gobiernos. Bien, entonces, ¿de qué se trata en este año? Con agua, en este caso, lo que buscamos ayudar, y es la instrucción de la presidenta Sheinbaum y del director general Efraín Morales, es 4 polos de apoyo a los gobiernos locales. De aquí al 28 de febrero estamos levantando un diagnóstico integral en el Estado, en todo el país, con los ayuntamientos, con el gobierno del Estado, con la CEA especialmente, para verificar dónde se requiere hacer inversión para poder controlar el tema de los medidores en el caso del agua potable, del saneamiento y poder tener al menos un ahorro importante en el consumo y la distribución del agua. Aparte de eso, traemos una proyección de inversión en el sistema de presas de Hermosillo, como con agua. Hay 13 proyectos estratégicos en el país que se le va a meter fuerte a la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y distribución del agua. Entonces, este año viene una buena inversión en términos del agua, ¿no? En el Estado también así se debe comportar. ¿Cuáles serían las 3 presas? ¿Los proyectos del plan hídrico? Los proyectos del plan hídrico. Como tú sabes, el gobernador Durazo presentó su plan hídrico, que incluso es un modelo nacional, la presentación. Yo participé coordinando estos esfuerzos junto con un equipo como Nicolás Pineda y algunos especialistas de la Unison, el ITSON. Y lo que nos dice el plan hídrico es que tenemos que atacar 3 cosas importantes. La capacidad de almacenamiento que tengamos para el consumo humano, pero también la cultura del agua. Y este reflejo que está pasando con este problema de la sequía es un tema que trae todo este tema del cambio climático y, por supuesto, cómo se viene reflejando. Tenemos que romper un poco el ciclo de esto y parte de eso tiene que ver con el ahorro del agua. ¿El plan sigue vigente? ¿Van a cancelar la presa? El sistema de presas tiene que ver con el tema de Puerta del Sol, la parte de Sinoquipe, para tener una mayor capacidad de almacenamiento, para tener más agua en Hermosillo, tener la capacidad de crecimiento de la ciudad de Hermosillo. ¿Que incluye el cancelamiento de la presa Abelardo L. Rodríguez? No, que incluye la capacidad de almacenamiento que tengamos arriba en las cortinas de arriba. Esas 3 presas, por eso. Pero no se va a cancelar la presa, entonces. No. O sea, lo que buscamos primero, en una primera etapa, es tener capacidad de almacenamiento en las presas de arriba del río Sonora. Y eso significa que también viene una inversión de un agua potabilizadora, de un acueducto, no del Abelardo L. Rodríguez, sino de Puerta del Sol y la parte de Sinoquipe. A ver, pero el gobernador había dicho que se iba a cancelar la presa Abelardo L. Rodríguez. ¿Sigue vigente o no el plan ese? Sigue vigente el plan relacionado con que se está haciendo los estudios técnicos correspondientes para ver si procede. A ver hasta dónde da el tema. Por supuesto, el gobernador Durazo, previendo la situación, planteó a la presidenta Sheinbaum la capacidad de almacenamiento para Hermosillo, para dar más agua a Hermosillo. Y eso tiene que ver, en esta etapa, con la presa Sinoquipe. Sí, las presas arriba, no, me queda claro. Es correcto. Entonces, para concluir, todavía no es un hecho de que se vaya a cancelar la presa Abelardo Rodríguez. Ahorita están los estudios correspondientes de cómo se van a desarrollar esto. Evidentemente, lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, y lo ha platicado, por supuesto, con el gobernador Durazo, es cómo dotar de agua a Hermosillo por la capacidad de crecimiento que tiene que tener Hermosillo. Y esa es la idea de que el gobierno federal y el gobierno del Estado están trabajando en ello. Bueno, pues sigamos hablando entonces, Rodolfo. Sí, con mucho gusto, Luis Alberto. Mucha información, va a haber mucho de qué hablar. Por lo pronto está esta aproximación al tema, sí, por lo que dijo el gobernador, y vamos ahorita con Nicolás Pineda y su opinión, que es muy importante, y le vamos a seguir dando seguimiento. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Buen día. Estamos en contacto. El director general del organismo de la Cuenca de la Conagua, ya escuchó usted. ¿Qué opina?